Mujeres en Política 2023. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan, a las personas que nos están acompañando a través del Zoom, bienvenidas y bienvenidos. Y también a las personas que nos verán después a través de la escuela de capacitación que tenemos a través de YouTube. Quiero compartirles que este es un esfuerzo que estamos haciendo para que podamos armar una plataforma y sensibilizar a todas las mujeres y varones que van a participar en política sobre qué es lo que está pasando con nosotras las mujeres. Cómo es que esta brecha tan grande que cada día aparentemente mejora, pero que en la práctica estamos un poquito más vulneradas, podemos tener mejores condiciones. Entonces, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a una persona que nos va a ayudar el día de hoy a conducir parte de los trabajos que tenemos, que es la presidenta de la Fundación Colosio y nuestra diputada local, Hortensia Noroña. Bienvenida, diputada. Y les quiero presentar a nuestra primer ponente. Les voy a platicar un poquito de ella, pero también les voy a platicar por qué es que elegimos a alguien de casa para empezar con este foro. Ella es abogada feminista, es defensora de los derechos de las mujeres, es maestra en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo por la Universidad del Valle de México, abogada por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad y Género y Respeto a la Diversidad. Por cierto, la primera mujer en tener este cargo, esta encomienda. Y también, además, ha fungido como secretaria de Planeación, Administración y Finanzas. Pero además es la primera abogada en llevar el juicio de violencia política en el estado de Jalisco, juicio que salió procedente y que también ha abierto brecha en el partido para hoy tener la red de abogadas feministas, que son abogadas que con perspectiva de género están ayudándonos a llevar casos de mujeres violentadas de todo tipo. Entonces, bienvenidas, el foro es de ustedes y gracias a todas por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Valeria, por el esfuerzo que haces encabezando el organismo de mujeres priistas en Jalisco, por siempre estar al pendiente de nuestra capacitación, de nuestro desarrollo político y, por supuesto, ahorita estarnos preparando desde el OMPRI para que estemos y seamos proyectos muy viables y muy sustentados para el 2024. Y para mí es un gran gusto poder platicar el día de hoy con Erika, quien es una joven priista, además muy comprometida con el desarrollo y con las causas de las mujeres en la política, en la vida pública y en todo el ambiente de su seguridad, de los derechos humanos. Y una cosa que no hemos comentado es que Erika estuvo en la pasada legislatura como secretaria técnica de la Comisión Legislativa de Igualdad y desde ahí quisiera yo empezar a tomar esta plática. Erika, este sexenio, sin lugar a dudas, al inicio marcó muchos retos y yo quisiera que nos platicaras cómo encontraste y cuáles fueron los retos que en la pasada legislatura atravesaron la diputada Sofía, que presidía esa comisión, y tú que lo acompañabas en toda la parte de la asesoría técnica, jurídica, legislativa. ¿Cuáles fueron los retos de las políticas públicas en favor de la mujer a las que se enfrentaron en esta legislatura? Hola, muy buenos días a todas y todos, porque también aquí estoy viendo a algunos caballeros. Muchísimas gracias, Valeria, por esta invitación y sobre todo para poder participar y poder compartir un poco de mi experiencia. Y bueno, a la diputada Hortensia, que también ya tenemos algunos años conociéndonos y en los cuales nos hemos encontrado en diversos espacios. La verdad agradezco mucho la invitación y sobre todo me siento muy contenta de, pues como dicen, soy de casa y poder compartir y ahora sí darme la oportunidad de poder platicar con cada una de ustedes. En efecto, me echaron muchas flores aquí mis comadres, porque pues sí, desde muy joven me enfoqué en temas de género y ya tengo 12 años prácticamente muy enfocada en estos temas y trabajando siempre desde la administración pública, ya sea municipal y en su momento fue desde el Congreso del Estado de Jalisco en la legislatura pasada. En esta legislatura, al entrar, pues obviamente nos enfrentamos
a un sinfín de situaciones, porque además veníamos de ser un gobierno que era priista, que sí estaba comprometido con las mujeres y que trabajaba por las mujeres, porque teníamos políticas públicas muy claras en materia de género. Y una gran política pública, que no me van a dejar mentir aquí mis grandes amigas, fue el tema de Mujeres Avanzando, que realmente era una política pública que buscaba mitigar el tema de la pobreza, de realmente empoderar a las mujeres, de darle oportunidades. Sin embargo, ¿qué pasa? Entra esta nueva administración con estos gobiernos naranjas y nos encontramos que el primer acto que realizan fue desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y ahí es donde nos damos cuenta que fue el primer retroceso tan grande que tuvimos. Y en efecto, yo en ese momento me encontraba trabajando con la diputada Sofía Narque, en entonces, hoy regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y pues bueno, fue una lucha que se tuvo que dar con uñas y dientes en conjunto con todas las asociaciones, las colectivas, porque la realidad es que nos estaban quitando algo muy importante para las mujeres, porque era el mecanismo de adelanto para las mujeres con el que nos estábamos enfrentando, que nos lo iban a quitar. Y con eso, pues evidentemente, con apoyos a niveles federales, apoyos que el propio instituto bajaba a los municipios, entonces iban a desaparecer. Entonces, si me preguntan ¿cuál fue el gran retroceso? Pues ¿qué más retroceso queríamos tener si ya no íbamos a tener este instituto? Y bueno, al desaparecer el instituto, obviamente se dieron cuenta estos gobiernos pues que estaban mal. Y les tuvimos que tener que corregir la plana. ¿Y cómo se las corregimos? Que después de muchas manifestaciones, de tener que alzar la voz, de tener que explicarles cuáles iban a ser los retrocesos con lo que estaban realizando, es que crean la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres. Pero al principio era una dirección que dependía directamente de la Secretaría General de Gobierno, y es cuando dices, ¿cómo es posible que pasamos de ser un instituto que tenía pies y manos a ser las que dependen de? Porque la realidad es que las políticas públicas no podían depender de eso. Ahora bien, se crea la Secretaría de Igualdad, también al crearse con un montón de deficiencias, porque era volver a construir todo, articular, darle pies, manos, una reforma integral bastante grande que se tuvo que hacer, porque no nada más era cambiar un artículo en la ley, o sea, era realmente agarrar todas las leyes que involucraban las políticas públicas de mujeres, desde la de igualdad hasta la de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, hasta el de la fiscalía, porque obviamente se necesita trabajar de manera articulada cuando hablamos de las políticas públicas de mujeres. Entonces, se hizo una gran reforma integral de la cual estoy muy orgullosa de decir que fui parte de la construcción de esta y fui parte, obviamente, de la creación desde lo legislativo a la creación de la Secretaría de Igualdad, pero volvemos a lo mismo, ¿a qué costo? ¿A qué costo tuvimos que hacer eso? ¿Cuántos meses no tuvimos un mecanismo de adelanto en Jalisco? Y esos meses también involucran que no tuvimos recursos ni federal, y el recurso estatal que supuestamente estaba para ese tema era el mínimo. Entonces, realmente no había oportunidades. Y nos enfrentamos a una situación muy grande. Y era de, ahora también, ¿cómo les vamos a comunicar a las mujeres que ya no tienen un instituto, que ahora tienen una secretaría? Y que esa secretaría va a absorber todo lo que hacía el instituto. Pero también nos enfrentamos a que teníamos a personas que no tenían la experiencia ni la capacitación en frente de estos espacios. Y era enseñarles. Y no vamos a demeritar el trabajo de absolutamente nadie, pero la realidad es que enfrentarnos a eso también era de, a ver, ven, te vamos a enseñar. Esto es lo que dice la ley, esto es lo que te toca, secretaría. Esto es lo que está pasando, esto es lo que te toca. Y bueno, a final de cuentas, también teníamos un tema que veníamos arrastrando con una alerta de violencia,
Porque hay que recordar que si bien es cierto Jalisco, con nuestro gobernador Aristóteles, en paz descanse, tuvimos la alerta de violencia a nivel estatal, que la verdad fue un tema muy innovador al reconocer que en efecto Jalisco estaba pasando por una crisis de violencia en contra de las mujeres. Pero ya cuando a nivel nacional en el 2018 nos dicen, sí, tienen una gran crisis y nos emiten una alerta nacional en Jalisco en noviembre del 2018, es cuando, a ver, ¿qué van a hacer Jalisco? Necesitan hacer más cosas, realmente necesitan implementar temas de políticas públicas, porque volvemos a lo mismo, acabábamos de tener literalmente la desaparición de un instituto y nos dicen, tienen alerta. ¿Cuánto tiempo dejaron de hacer algo? Y hay que ser honestas. Muchos van a decir, no, es que nada más duraron 2-3 meses, no pasa nada. Pero discúlpenme, nos ha quedado claro aquí, creo que a todas y todos, que una mujer puede ser asesinada en cuestión de 8 segundos. Y fue lo que pasó afuera de Casa Jalisco. Que hasta la fecha el tema está impune. Entonces decimos, ¿qué más necesitamos hacer? O sea, eso fue a lo que nos enfrentamos al llegar al Congreso. O sea, al cambiar de una administración a otra. O sea, realmente no pensábamos que íbamos a llegar con esas deficiencias. Y fueron deficiencias que se crearon los propios gobiernos, porque veníamos trabajando bien. El punto fue que, pues, a la hora de la construcción de su nuevo gobierno, pues evidentemente pues cambian las cosas, pero las transformaron totalmente y nos quedaron realmente ciertos rezagos. Y pues a la hora del momento en el que estuvimos trabajando fue que se tuvieron que reformar, como les dije, varias leyes. Al encontrar el tema de la alerta de violencia fue que también nos encontramos pues que se tenían que cubrir ciertos criterios desde nivel internacional y nacional. Reformas en materias de órdenes de protección y medidas de protección, porque anteriormente tenían una temporalidad, entonces ahora teníamos que dejarlas indefinidas y quedó indefinido. El tema de violencia digital, la ley Olimpia, que es la más conocida, también en Jalisco no estaba. Se tuvo que hacer también un trabajo muy articulado con el Frente de Sororidad, con todas las activistas y pues obviamente con Olimpia, porque ella participó muy de la mano en la construcción de esta reforma aquí en Jalisco para que quedara. Porque realmente lo que se buscaba y lo que siempre se ha buscado es que pues tengamos avances para las mujeres y el trabajo es por y para las mujeres. Entonces siempre fue una construcción constante, muchísimas reformas, muchísimas modificaciones y bueno, una gran reforma fue el tema de violencia política, que creo que pues obviamente a todas aquí, porque todas estamos aquí participando en política, nos hemos enfrentado con diversas situaciones en las cuales decimos, o sea, ¿cómo es posible que estemos viviendo ante estas cosas? ¿Y cómo fue posible que en ese momento fue que tuvimos la necesidad de crear esta reforma? ¿Y cómo fue? Pues sí, una política clara que también dejó el PRI fueron las cuotas. Otra política clara fue la paridad de género, que ahorita es que tenemos la oportunidad de tener un Congreso con mayoría de mujeres, de que en este momento podemos decir que va a haber más participación política de mujeres, de lo cual estoy sumamente contenta, pero también eso ocasionó que se creara el tema de la violencia política, lamentablemente. Y como bien dijo Valeria, tuvimos que llevar un juicio, se estrenó muy rápido la reforma, demasiado pronto, para mí decirlo, porque literalmente estábamos aprobándola un 1 de julio del 2020 y Cookies vive el tema de violencia un 3 de julio. La estrenamos muy pronto y todos decían, no, ¿cómo es posible? No, sí fue muy posible. Tan es así que se ganó en 3 instancias. Justamente, Erika, qué bueno que tocas este punto porque creo que para todas nosotros sería sumamente interesante. A ti que te costó y que fuiste de las artífices de la construcción de todo el andamiaje jurídico para prevenir y para eliminar y castigar este tipo de violencias y que también te tocó llevar el caso
que nos platicaras cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron cuando se interpuso este juicio que era innovador, que muchos no creían que fuera a prosperar, que muchos no lo consideraban una violencia, porque pareciera que solamente hay violencia cuando sales con el ojo cerrado, morado, cuando estás desangrándote, y creo que hay muchos tipos de violencia. Creo que tenemos que concientizar a todas las mujeres y a todos los varones que no nada más esto es violencia, que esto es un grado de violencia extrema y que no podemos permitir que se empiecen con violencias menores para que lleguemos a este grado y tomemos cartas en el asunto. ¿Por qué no nos platicas a qué se enfrentaron cuando promovieron este juicio? Pues mira, enfrentarnos a algo, para empezar, fue enfrentarnos a diferentes bancadas para que quedara la reforma, porque no todos la querían. No todos la querían, y esta reforma venía muy de la mano con el tema de que en ese momento lo manejábamos como un 3 de 3, que es diferente al 3 de 3 que tenemos, ¿verdad? Pero el 3 de 3 que teníamos en ese momento era que ningún agresor por tema de violencia política podría quedar como candidato o candidata en su momento a ningún cargo de elección popular, al menos aquí en Jalisco. Eso fue desde el 2020. Y lo pongo en contexto porque va a ser importante para lo que les voy a decir a continuación. Entonces, realmente nos enfrentamos a que no todos querían. No todos creían que existía el tema de violencia política. Y en efecto, existen diversos tipos de violencia. Y no nada más es que te golpeen. Existe desde violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica, patrimonial. Bueno, puedo hacer todo un listado. Pero en tema de violencia política en específico, dejamos muy claro un catálogo, que era el catálogo por razones de género. Y en este catálogo decía que no es nada más el tema que te golpee, sino que también puede ser cuando te obstaculicen información, cuando no te dejan acceder a algún cargo, cuando literalmente te hacen menos por ser mujer en alguna sesión, que fue el caso de la ahora diputada federal Cookies, que fue ese realmente el caso, y en una sesión de cabildo. Entonces, ¿en qué nos enfrentamos cuando empezamos ante este juicio? Y decirlo, lo hicimos en conjunto con varias personas porque no íbamos a poder solas. Y la verdad es que tuvimos un gran respaldo en ese momento por la dirigencia del comité, por el OMPRI, por diversas diputadas. O sea, la verdad es que sí nos ayudaron bastante, porque pues, o sea, era todo un personaje ante el que nos íbamos a enfrentar, ¿no? ¿Qué pasó? Que primero analizamos cuáles eran las instancias. Dijimos, pues nos vamos obviamente por la electoral, que es ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el IEPC. Dijimos, se necesita meter una queja. Y esta queja se convierten en procedimientos sancionadores que brincan al Tribunal Electoral, que cabe destacar que este fue el tema que prosperó, porque los demás no. Este fue el tema que prosperó porque ya íbamos a empezar con un proceso electoral, porque los tiempos eran muy claros y definidos, porque empezamos a meter presión y se llega a una primera resolución que decía que en efecto existe violencia política. Y se hizo todo un análisis de la sesión del Pleno, que la verdad dije, muy buen trabajo para nuestra institución, porque realmente entendieron lo que era la violencia política. Dijimos, va. Pero el personaje pues no se rindió, metió un recurso en contra de esa resolución y nos vamos a la sala regional. Y en la sala regional hacen aún un análisis extraordinario y hubo un tema que a nosotros la verdad no se nos había ocurrido, pero ellos al hacer el análisis dicen, es que eso es un micromachismo. Y es donde empieza el tema de los micromachismos, y es que le aplicó, o sea, la trató de pensar, bueno, más bien, hizo que todos pensaran que ella estaba loca, minimizó su trabajo. Le dijo que por ser mujer, que si no le daba pena que estuviera su hija ahí enfrente. O sea, ahí empezaron el tema de los micromachismos y fue como ahorita
tengo que decirlo, ya muchas resoluciones del Tribunal Electoral se están, obviamente, pues sí, no colgando, sino también se están basando exactamente en esta resolución y en este antecedente de los micromachismos. O sea, que piensen que no nada más por hacer un comentario, por hacerlo, no es violencia. Sí, sí es violencia, aquí es micromachismos. Entonces, se gana sala regional, no queda conforme, se va a la sala superior, no la vuelven a confirmar. Vuelven a confirmar el tema de violencia política, y es que hoy tenemos este gran antecedente de violencia política que aplicó este personaje en contra de nuestra ahora diputada federal, Cookies Camarena. Y bueno, lo que les empecé a decir es cierto. O sea, literalmente fue el único que prosperó, porque también fuimos a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Levantamos la denuncia. Hoy es fecha que ni siquiera lo han notificado. O sea, ya pasaron 3 años y no prosperó absolutamente nada. Por no decirlo. O sea, no ha pasado absolutamente nada. ¿Y qué fueron buenos para decirnos? No, ahí sí, ten tu medida de protección y nos avisas si te sientes insegura. Y es de, sí, claro, me siento insegura. Pues en ese momento fue toda una situación con la que nos enfrentábamos. Entonces dijimos, ¿a dónde más? Comisión Estatal de Derechos Humanos. Levantó su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esa medianamente prosperó. Se hizo queja, se hizo una recomendación, aunque la recomendación nosotros sabemos que no son vinculantes, pero la realidad fue que pues nos sirvió bastante para poder que Cookies asistiera al Centro de Justicia para las Mujeres, le hicieran una prueba de daño de tema de su seguridad y nos dijeran, no, sí, necesitamos realmente darle una medida de protección importante pues para su seguridad. Y solamente así fue que prosperó el tema. O sea, nos enfrentamos primero al tema de que nadie sabía que era violencia política, que era una reforma nueva. Y también a que las autoridades son muy omisas y son impunes. Entonces, es complicado. Sí. Fíjense qué interesante lo que nos platica Erika, porque nos damos cuenta de que si bien nuestra amiga Cookies Camarena tuvo otras oportunidades de seguir luchando y de visibilizar la violencia de la que era víctima, quizá no todas las mujeres que se dedican a la política tengan esos mismos medios y tengan esos mismos recursos para visibilizar y dejar claro que están siendo víctimas de violencia. Y creo que mucho menos algunas mujeres que tienen otro tipo de violencias, como en trabajo, dentro de su casa, a qué se enfrentan todos los días y en violencias que muy probablemente su vida corre peligro o la de sus seres queridos. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista, Erika, con toda esta experiencia, insisto, de haber participado en la construcción de muchos de estos andamiajes, cuáles serían los retos a los que nos enfrentamos de cara al 2024? Porque todas las que estamos aquí, lo dijiste y lo dijiste muy bien y lo mencionó nuestra presidenta del OMPRI, Valeria, nos dedicamos a la función pública y una de nuestras causas y de nuestras banderas es justamente la igualdad y la seguridad de las mujeres. ¿Cuáles las luchas, las banderas que te debemos de enarbolar para el 24? ¿Cuáles son las deudas que dejaría un gobierno estatal que lamentablemente hemos aumentado y escalado el grado de violencia hacia las mujeres, y un gobierno federal que ha sido a todas luces insensible, que incluso el anexo transversal del tema de igualdad desde el primer presupuesto ha sido minimizado y ha sido reducido en lugar de ir siempre en aumento como era lo que se acostumbraba y lo que se venía manejando? ¿Cuáles son los retos a los que crees que debemos de enarbolar y de buscar y centrar nuestros esfuerzos de cara al 24? Pues prácticamente el gran reto que nos van a dejar para estos próximos gobiernos es el tema de la violencia. Porque, o sea, y hay que ser muy claros y vamos hablando de números. Jalisco actualmente en tema de feminicidio se encuentra en el 3er lugar.
Jalisco, en tema de llamadas de emergencia por materia de violencia por pareja, violencia familiar y simplemente violencia en contra de las mujeres, está en el segundo lugar a nivel nacional. Y estamos hablando que son más de 500,000 de llamadas. Entonces, realmente nos están dejando un gran tema y tenemos una gran deuda con el tema de la violencia contra las mujeres. Eso es una, y también la falta de coordinación de las instituciones. ¿Por qué no hay coordinación? O sea, entonces tenemos realmente que trabajar en todo lo que es nuestro paquete, todo lo que van a ser nuestras plataformas electorales como partido, en realmente meter el tema de violencia como algo importante, el tema de la seguridad, porque hay que ser honestos, Jalisco no es el estado más seguro. Jalisco es un estado inseguro para todas las personas y más para las mujeres. Porque no tenemos la seguridad, porque simplemente díganme aquí y levanten la mano. ¿Quién se siente segura? Nadie. ¿Quién tiene la certeza de poder salir a la calle a las 9 de la noche y decir no va a pasar nada? Porque yo conozco amigas que literalmente cuando se van a sus casas de su trabajo se quitan hasta los aretes y la joyería, porque no se sienten seguras. Y después llegar a una casa en donde también viven violencia. O sea, realmente la gran deuda que tenemos es en materia de violencia. Y también en crear políticas públicas transversales para las mujeres. Realmente, como bien dijo la diputada Hortensia, tener un presupuesto a la altura. Porque me queda claro que nos van a decir, es que no hay dinero que alcance, porque son bien dados a decir eso. No hay dinero que alcance, licenciada, no se puede. Mire, le doy tanto, pero es que no le puedo quitar al tema del deporte. Y es de, o no le puedo quitar el tema de obra pública. Pero mire, le voy a dar 1 milloncito más, ¿cómo ve? A ver si así con eso le alcanza para atender a todas las mujeres. No. O sea, realmente tenemos que hacer conciencia en estas nuevas próximas administración que vaya a entrar y crearles conciencia en decir, necesitamos un presupuesto con perspectiva de género y real. No nada más decir por decir de que no, sí, es con perspectiva de género, se lo vamos a dar a fulanito tal y va a hacer esto. No. Necesitamos realmente que ese presupuesto venga con resultados y que se pueda medir. Porque literalmente los que se dedican a temas de planeación, al estar viendo las matrices de desarrollo, se dan cuenta que no hay resultados. Y que un ejemplo, y hasta risa me dio. Estábamos revisando una vez uno y me dijeron, no, es que ve, el número de impactos es grandísimo. Es que se le invirtieron tantos millones y es grandísimo el impacto. ¿Y saben cuál es el impacto? ¿Cuántas lo vieron por Facebook? Ese era su impacto. Y fue de, ¿cómo es posible? O sea, está de risa. Y realmente sus números exactos es lo que vieron en redes sociales. Eso no se puede. Realmente es cuántas mujeres fueron capacitadas, cuántas mujeres fueron atendidas, a cuántas mujeres realmente les llegó la información porque fueron y les dijeron. Porque tienen ahorita programas muy bonitos de Barrio Tu Colonia, Barrio Mi Paz y todo ese rollo, pues realmente no lo están aplicando y realmente no está llegando la información a donde debe de llegar. Entonces tenemos un tema de presupuesto, el tema de violencia y pues evidentemente me queda claro que los gobiernos priistas hemos sido gobiernos conscientes y hemos sido gobiernos que siempre hemos sido incluyentes, iguales y siempre nos hemos preocupado por y para las mujeres. Pues yo creo que nos quedamos con 2 grandes retos que debemos de asumir como mujeres que nos dedicamos a la función pública, a la vida política, porque creo que si desde los ayuntamientos, desde los municipios, logramos en primer lugar sensibilizar
a las mujeres a que denuncien siempre que sientan que se están siendo violentadas, y aquí sí aplica, más vale exagerar, más vale que denuncien, que digan, en este caso no es violencia, a que se queden calladas y después podamos lamentar con cuestiones y con consecuencias más graves. Sensibilizar a los hombres de que deben de estar atentos, escuchar a sus compañeras, escuchar a sus familiares, porque muy probablemente ese oído sea el que les salve la vida o el que les salve de tener una consecuencia o una cicatriz psicológica de por vida. Y creo que si logramos una sensibilidad adecuada, por supuesto que vamos a ir en el camino adecuado para lograr que cada vez los presupuestos sean más reales, más oportunos, y que vayamos coincidiendo los 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal y el federal, para que realmente se logre una sinergia y de una vez por todas el tema de las mujeres, de su participación, de su seguridad, de su empoderamiento, se tome como una política pública, formal, real y que realmente sirva a las mujeres que no sufren violencia, pero que tienen todo el derecho a ser apoyados por sus gobiernos para desarrollarse de manera integral, y por supuesto con mayor énfasis a todas aquellas que tienen y que sufren o padecen, ellas o sus familiares, cualquier tipo de violencia. Erika, muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Perdón, antes de terminar, yo quisiera preguntar, con miras del Jalisco que queremos, con miras del Jalisco que merecemos las mujeres, ¿qué iniciativas quedan pendientes? Y la pregunta va para las dos en temas de género. Estamos por ver la armonización en el tema de la ley vicaria. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos gustaría ver en materia de género legislativa? Y la pregunta es para las dos. Mira, yo creo que la principal, porque ya estuvimos hablando de temas de presupuesto, temas de violencia y todo, pero ya así en particular, primero es la creación, y ahora sí que sea por ley, que sea obligatorio, del tema del protocolo para temas de feminicidio. Eso es bien importante, porque pues sí tenemos un protocolo y las autoridades dicen, pues sí lo aplico cuando una mujer muere y todo. La realidad es que no es cierto, eso no pasa. Entonces, primero es el tema de ese protocolo, que ya quede, que sea obligatorio. De hecho, actualmente hay varias reformas en el Congreso del Estado, pero pues todavía no han salido. En efecto, el tema de violencia vicaria, que es bien importante esa iniciativa, y hay varios colectivos empujando el tema. Y me tengo que aventurar a decir un tema, yo soy muy feminista, la verdad, y es la despenalización del aborto. Es bien importante esa iniciativa, me queda claro que en esta legislatura no salió, pero ahora sí que, bueno, mi corazón feminista espera que el próximo año, la próxima legislatura, sí pueda salir. Y yo llegaría a que todas estas normas logramos que se traduzcan en políticas públicas. Porque, por ejemplo, ya está la igualdad salarial, pero sin embargo no hemos visto que esa igualdad salarial deje de estar solamente en la letra y se aplique, y todas las empresas y todos los organismos del sector público realmente la apliquen. Entonces yo creo que una gran deuda que tenemos es que todas esas legislaturas se conviertan en políticas públicas que realmente beneficien el día a día de las mujeres y de todas sus familias. Bueno, y en el tema de género, creo que algo que sí se hizo en esta legislatura es que los bloques queden ya en los próximos 6 meses posteriores a la siguiente elección, que para quien no lo sabe, pues es uno de los retos de las mujeres que participamos en política, la incertidumbre. Así es, sí, el poder trabajar y el poder construir con mucho tiempo proyectos de mujeres que sean sólidos, que sean viables electoralmente, y que también ellas sepan con certeza en qué municipios van a estar jugando en las elecciones, y desde ahí poder, en igualdad de circunstancias y de condiciones, construir como construyen los varones, con una certeza de que sí serán candidatas, y las demás que nos dedicamos a esto, ir pudiendo apoyar en el fortalecimiento de los proyectos en cada uno de los municipios, de los distritos y en cada una de las áreas que cada una de las mujeres decida participar electoralmente. Yo lo que les diría es, les agradezco muchísimo el compartir, porque luego de repente vemos por Facebook o por sus redes
todo el trabajo que sale cuando se vota, pero no el trabajo que hay de atrás. Y cuando alguien propone sobre todo temas de género en los congresos, pues es muy polémico. Y escuchas cada sandez de gente que dices, híjole, qué urgente que todos los candidatos y candidatas tengan cursos de perspectiva de género incluso antes de poder llegar a los cargos, ¿no? Creo que también se queda ahí pendiente esta parte. Y les agradezco infinitamente esta primera etapa del día de hoy, que estén aquí con nosotros. Gracias a Fundación Colosio por ayudarnos a guiarnos en el Jalisco que queremos, y gracias, Erika, por compartirnos tu conocimiento técnico en este proceso para nosotros las mujeres que estamos en política. Sí, agradecerle mucho a Erika su participación, su empuje, su trabajo permanente, no solamente del día de hoy, sino reconocerles, y que además estamos muy orgullosas de esa generación de jóvenes mujeres que tienen muchas ganas, que deciden participar y que deciden participar en nuestro instituto político, y de las cuales nos sentimos muy, muy orgullosos de su trabajo y de todo eso que aportan todos los días a Jalisco. Muchas gracias, Erika. Y Mujeres en Política 2023.